Vamos directo al grano. En la Edad Media, cuando mojarte podía significar enfermar, perder el fuego o la vida, descubrieron un aceite natural que hacía que la lana y el cuero repelieran el agua como si fueran modernos tejidos técnicos. No venía de una tienda, sino del propio rebaño. Y sí, tú también puedes extraerlo hoy. Para entender el contexto, imagina una Europa fría, con inviernos más duros de lo normal, caminos de barro y lluvia que calaba hasta los huesos. No había plásticos ni sprays hidrófugos. Si tu ropa se empapaba, el calor corporal se te escapaba en minutos. Por eso los campesinos, pastores y soldados desarrollaron un sistema completo de impermeabilización natural. Del bosque extraían resinas de pino para sellar, pegar y encender antorchas resistentes al viento. De los barcos a las botas, el alquitrán y la brea mantuvieron a flote maderas y costuras durante décadas. Pero el verdadero truco para prendas y cuero no era la resina. Era algo que las propias ovejas llevaban puesto, la lanolina. El hallazgo fue casi accidental. Cualquiera que haya esquilado una oveja sabe que las manos te quedan brillantes y resbaladizas. Esa película cerosa que se te pega a la piel y no se va con agua es la misma que mantiene a la oveja seca bajo la lluvia, un escudo graso que recubre cada fibra de lana. Los pastores medievales lo notaron a simple vista. Con el trato diario de la lana, sus ropas empezaban a cerrarse al agua. Las gotas resbalaban en lugar de empapar. Lo que hicieron después fue convertir esa observación en técnica. Extraer la lanolina y usarla para tratar telas, cuero, tiendas y sacos. La gracia de la lanolina es que no es un aceite cualquiera. No se limita a crear una capa superficial, penetra y se agarra a las fibras como si las recubriera con un barniz microscópico. A diferencia de las grasas más simples, no se vuelve pegote al primer calor ni se derrite por completo en un día tibio. Su punto de fusión está justo por encima de la temperatura corporal, lo que le permite fluir cuando hace falta y, a la vez, mantenerse sólida cuando baja el termómetro. Para un campesino medieval, eso significaba ropa que seguía abrigando aunque el clima cambiara a lo largo del día. Pero no confundamos usos. La resina de pino, convertida en pez o brea, era el cemento y la goma laca del mundo antiguo. Sellaba costuras, calafateaba barcos, protegía madera, pegaba hierros a mangos y daba luz en antorchas. Para la tela, la campeona era la lanolina, más limpia, más flexible, más duradera sobre fibras animales y sobre muchos linos y lanas campesinas. En conjunto, resina y lanolina formaban un kit de supervivencia que valía tanto como el grano del granero. ¿Cómo lo hacían ellos, sin laboratorios? Empezaban por la materia prima correcta. No lavaban la lana antes de tiempo. Buscaban vellones recién esquilados, especialmente de los hombros y costados, donde la oveja acumula más grasa. Las razas de lana fina daban más rendimiento, no sabían de porcentajes ni cromatografías, pero sí distinguir una lana bien engrasada a simple tacto, pesada, brillante, con ese olor fuerte a oveja que hoy asociamos al campo. Esa era la mina. El proceso de extracción era sorprendentemente lógico. Calentaban mucha agua, casi al punto de ebullición, en calderos grandes. No querían hervir la lana, eso la dañaría, sino tener suficiente calor para fundir la cera. Introducían el vellón en tandas y lo mantenían sumergido. El calor hacía que la lanolina se desprendiera de las fibras y pasara al agua, formando una emulsión espesa junto con la suciedad y el sudor de la oveja. En casas con más ciencia casera, añadían jabón de aceite, el típico jabón de oliva o lejías suaves hechas con ceniza, porque entendían por experiencia que así se soltaba mejor la grasa. Era química práctica sin ecuaciones. Suscríbete si te gusta el video. Cuando el agua iba cargada de grasa, retiraban la lana con horquillas o palos, aún en caliente, y dejaban el caldero reposar. Aquí ocurría la magia lenta. Al enfriar, la lanolina subía y cuajaba en una capa blanda en la superficie. Con cucharas de madera la iban retirando, pasándola a escudillas. No era un producto bonito, verde oliva por fuera, más oscura por dentro, con restos microscópicos de campo. Pero como impermeabilizante funcionaba de maravilla. Para mejorarla, repetían ciclos de calentado, suavizado y decantación. No buscaban un cosmético, buscaban rendimiento. Y como sabían que cada lana es un mundo, probaban y ajustaban. Si la mezcla quedaba demasiado dura en frío, añadían un poco de aceite animal o una pizca de cera de abejas para darle elasticidad. Si quedaba muy blanda y migraba al calentarse, la dejaban reposar más tiempo o la cocían un poco menos para conservar su cuerpo. Era cocina química campesina. Con la lanolina lista, venía la aplicación.
Sobre lana, el proceso era casi perfecto. Calentaban ligeramente la prenda cerca del hogar, untaban una película finísima con las manos y trabajaban el tejido como si amasaran pan, para que la cera penetrara en las fibras. Después, un secado lento, colgada lejos del humo directo. La prenda adquiría un tacto más denso, una caída distinta y, sobre todo, ese comportamiento que buscaban. La lluvia formaba cuentas que resbalaban. No era Gore-Tex medieval, pero cumplía. Menos humedad, más calor retenido, menos peso mojado. Sobre cuero, el método era parecido pero con un detalle clave. Antes de aplicar, templaban el cuero para abrir sus poros. Luego extendían la lanolina en capas ultrafinas y pulían con tela áspera. El resultado era un cuero más flexible, menos quebradizo en invierno, con costuras que aguantaban mejor. Botas, correas, fundas de cuchillo, todo recibía su capa protectora. Y como la lanolina también protege el metal de la oxidación, muchas familias daban un frotado final a hebillas y herramientas. Una sola extracción de varios vellones podía mantener un hogar equipado para la temporada. ¿Y las telas vegetales? El lino, que los campesinos usaban para camisas y lienzos, no agarra la lanolina tan naturalmente como la lana, pero con paciencia se volvía más resistente al agua. El truco era calentar bien el tejido, trabajar la lanolina en sentido de la trama y la urdimbre y, si hacía falta, repetir al día siguiente. En sacos y lonas bastaba con una impregnación más generosa. A cambio, no esperaban milagros. Si caía un aguacero invernal, la prenda seguía necesitando capas y movimiento. El objetivo era ganar tiempo y comodidad, no caminar seco como con un chubasquero moderno. El olor era parte del trato. A muchos les parecía fuerte, pero en el campo era un precio pequeño por la ventaja de no acabar empapado. Además, con los días el aroma se suavizaba y el humo del hogar lo mezclaba con notas de madera y resina. Porque sí, la resina seguía presente. Si hacía falta reforzar costuras de mochilas o cantimploras de cuero, un toque de pez en las puntadas sellaba el hilo y la lanolina daba la flexibilidad que la pez no tiene. Dúo ganador. Todo este sistema tenía otra virtud, era renovable. Cada año, el rebaño daba nueva lana y con ella nueva lanolina. No dependían de caravanas ni de puertos, dependían del pasto, del fuego y de sus manos. En tiempos de guerra o de malas cosechas, ese control local sobre la impermeabilización podía ser la diferencia entre resistir o enfermar. Y en regiones marineras, la lógica era la misma, pero a otra escala. Pez para el casco y costuras, lanolina y grasas para ropa y cuero. Barco y tripulación protegidos de la misma naturaleza que intentaban dominar. En la próxima entrega vamos a meternos de lleno en el cómo paso a paso. Selección de vellones, temperaturas reales de trabajo sin termómetro, tiempos de reposo, ajustes para climas fríos o húmedos y cómo aplicar la lanolina para que no deje la prenda pesada ni pegajosa. Lo verás claro, si tienes lana sin lavar, una olla grande y un fuego controlado, tienes impermeabilización medieval lista para volver a la vida. Una vez que los campesinos y artesanos medievales comprendieron que la lanolina podía extraerse de la lana sin lavar, lo que vino después fue la perfección del método. No necesitaban termómetros, balanzas ni fórmulas químicas, todo se basaba en la observación y en la repetición. Y aunque cada región tenía sus trucos, el objetivo era siempre el mismo, obtener la mayor cantidad de lanolina con el menor esfuerzo posible, asegurando un suministro anual que protegiera a la familia y sus pertenencias. El primer paso era elegir los vellones adecuados. No toda la lana servía igual. La de las zonas más expuestas de la oveja, espalda, costados, parte superior de las patas, contenía más grasa que la lana del vientre o de la parte baja, que tendía a estar más sucia. Los pastores medievales, con solo pasar la mano, sabían qué lana estaba cargada y cuál era menos provechosa. Separaban porciones y reservaban las mejores para la extracción, mientras que las demás podían usarse en tejidos comunes o en rellenos. El segundo paso era el agua. Sabían que debía estar muy caliente, pero no hirviendo. Aprendieron a controlar la temperatura con el ojo y la experiencia. Si el agua hervía con violencia, la lana se encogía y perdía calidad. Si quedaba tibia, la grasa no se desprendía bien. Así que buscaban ese punto en que el vapor era intenso, las burbujas pequeñas y constantes, y el calor soportable al acercar la mano con precaución. Esa era la señal de que el caldero estaba listo. Los vellones entraban en el agua poco a poco y se movían con palos o cucharones de madera.
Nunca se agitaban demasiado porque la lana podía apelmazarse. Lo que se buscaba era dejar que el calor trabajara. A los pocos minutos, el agua se tornaba turbia, aceitosa, con un olor fuerte y característico. Eso era la lanolina mezclándose con suciedad y sudor. Cuanto más tiempo permanecía la lana en el caldero, más cargada quedaba el agua. El proceso se repetía varias veces. Se cambiaban vellones, se añadía agua nueva o se reforzaba el calor del fuego. Al final se obtenía un líquido espeso que parecía una sopa grasienta. Allí estaba el tesoro escondido. Al enfriarse, la grasa subía y formaba una película cerosa en la superficie. Con cucharas y espátulas de madera, los campesinos la recogían y la pasaban a recipientes más pequeños. El resto del agua se desechaba o a veces se usaba para limpiar herramientas porque siempre quedaban restos grasos útiles para proteger metales. La lanolina obtenida no era pura ni uniforme. Podía ser verde, amarillenta o marrón, dependiendo de la raza de oveja, del estado del vellón y de la técnica usada, pero su eficacia estaba comprobada. Bastaba con frotar un poco en una prenda para notar cómo el agua resbalaba al contacto. Era como ver magia, pero magia nacida de la paciencia. No siempre se usaba tal cual. Muchos campesinos la mezclaban con otros ingredientes para ajustar su consistencia. Una pizca de cera de abejas, fundida al calor, daba rigidez y aumentaba la duración. Unas gotas de aceite animal, como sebo derretido, suavizaban la mezcla y facilitaban su aplicación. Cada casa tenía su receta, transmitida de padres a hijos, perfeccionada con prueba y error. La aplicación también tenía sus secretos, no bastaba con untar y ya. La clave era preparar la tela. Se calentaba ligeramente la prenda frente al fuego, lo suficiente para que las fibras abrieran sus poros. Entonces se extendía la lanolina con las manos, trabajando en movimientos circulares. La grasa debía penetrar, no quedarse en la superficie. Si el tejido estaba frío, el efecto era menor y quedaba una capa pegajosa. Si estaba bien templado, la lanolina se absorbía como si fuera parte natural del hilo. En cuero, el tratamiento era aún más meticuloso. Las botas, por ejemplo, se limpiaban primero de barro y humedad. Luego se templaban cerca del hogar y se frotaban con capas muy finas de lanolina, dejando que cada una se absorbiera antes de añadir la siguiente. Después se pulía con un trapo áspero. El resultado era un cuero flexible, brillante y, sobre todo, resistente al agua y al agrietamiento del frío. Las lonas y sacos requerían un enfoque diferente. Como eran tejidos más gruesos y rígidos, se aplicaba la lanolina más generosamente. Se calentaban al sol o al fuego, se impregnaban y se dejaban colgados varios días. A menudo se repetía el proceso 2 o 3 veces hasta que adquirían la textura deseada. Aunque no quedaban completamente impermeables, ganaban suficiente resistencia para mantener el grano seco o para proteger a quienes dormían bajo ellas durante una tormenta. El olor característico de la lanolina impregnaba todo. No era agradable para todos, pero tenía ventajas inesperadas. Actuaba como repelente natural contra algunos insectos. En aldeas plagadas de pulgas y piojos, una prenda tratada con lanolina podía ser más llevadera. Además, en invierno, ese aroma a oveja se asociaba con calor y seguridad, una señal de que la prenda había sido bien preparada. El trabajo de extracción y aplicación no se hacía cada día. Era una tarea estacional. Tras la esquila de primavera o verano, se aprovechaba la lana fresca para obtener reservas de lanolina que debían durar todo el año. En muchas familias, las mujeres se encargaban de procesar, mientras que los hombres aplicaban en botas, cinturones y herramientas. El resultado era un hogar listo para enfrentar lluvias y nevadas, sin depender de nadie más. Y aunque parecía un proceso simple, su impacto era enorme. Un saco que duraba seco semanas enteras, unas botas que no se cuarteaban en la nieve, una capa que repelía la lluvia podían marcar la diferencia entre sobrevivir o enfermar en pleno invierno. Por eso, la lanolina no era solo un producto más, era un recurso vital, tan importante como el pan o la leña. El secreto de la lanolina no se quedó encerrado en un solo pueblo. Como tantas técnicas medievales, viajó de región en región transformándose según los recursos y costumbres locales. Lo fascinante es que, aunque no había manuales escritos para campesinos, la práctica se transmitía como herencia cultural. Madres a hijas, maestros a aprendices, vecinos que compartían trucos en días de mercado. Cada comunidad le añadía su toque personal, creando variantes que sobrevivieron siglos. En el norte de Europa, por ejemplo, donde la lluvia parecía interminable, la lanolina se combinaba con alquitrán de pino para reforzar prendas usadas en el trabajo marítimo. Los pescadores necesitaban capas y guantes que aguantaran sal, viento y agua helada. La mezcla resultante era más oscura y rígida,
pero mantenía las manos y el torso secos durante horas en alta mar. Lo interesante es que esos mismos hombres notaban cómo sus manos quedaban suaves, a pesar del trabajo duro. Un detalle que hoy sabemos se debe a las propiedades emolientes de la lanolina. En regiones más templadas, como la península ibérica, se mezclaba con aceite de oliva, mucho más accesible allí. El aceite daba elasticidad y suavidad, y el resultado era una especie de bálsamo más ligero, que servía no solo para ropa y cuero, sino también para proteger madera y herramientas. En monasterios, donde se escribían y copiaban libros, los monjes aprendieron que la lanolina podía aplicarse en pergaminos para reforzar su resistencia a la humedad. Así, un producto pensado para abrigos terminó preservando textos sagrados. El centro y este de Europa también tuvieron su versión. Allí la cera de abejas jugaba un papel crucial. Con abundancia de colmenas, los campesinos la añadían a la lanolina para endurecerla y darle más durabilidad. Esta variante resultaba ideal para lonas de carros, tiendas militares y cubiertas improvisadas. La cera añadía rigidez, pero también prolongaba la vida del tratamiento, lo que permitía usar las mismas lonas durante varias temporadas sin tener que repetir el proceso cada año. Lo curioso es cómo la lanolina comenzó a aparecer también en contextos más refinados. Entre nobles y caballeros, los armeros notaron que una capa ligera aplicada sobre correajes y fundas de cuero ayudaba a mantener las espadas libres de óxido. Los talabarteros urbanos, especialistas en sillas de montar y cinturones, la empleaban como acabado final para dar brillo y resistencia. En las ciudades mercantiles, se convirtió en un producto de intercambio. No era raro ver a mercaderes transportar bloques sólidos de grasa de lana, junto con pieles, miel y cera. Esa circulación favoreció la creación de leyendas. Algunos decían que los vikingos habían descubierto el secreto siglos antes, que era la clave de sus travesías por mares embravecidos. Otros aseguraban que ciertas ovejas de las tierras altas producían una lanolina más pura, casi mágica, que mantenía la ropa seca incluso bajo tormentas interminables. Aunque muchas de estas historias eran exageraciones, reflejan la importancia que se le daba a un producto aparentemente simple. En la vida cotidiana, la lanolina se convirtió en un aliado invisible. Un pastor podía atravesar colinas empapadas y seguir seco bajo su capa. Un soldado podía marchar con botas que no se deshacían en el barro. Una familia podía guardar cereales en sacos menos propensos a humedecerse. Todo esto con un material que salía del mismo animal que les daba carne, leche y lana. Era un ejemplo perfecto de economía circular medieval, mucho antes de que la llamáramos así. Y aquí está lo más interesante: esta técnica nunca desapareció del todo. Aunque con la industrialización llegaron productos sintéticos y sprays modernos, la lanolina siguió usándose en el mundo rural durante siglos. En muchas aldeas de montaña de Europa, hasta bien entrado el siglo XIX, la gente seguía calentando vellones y recogiendo la grasa flotante en calderos. Para ellos no había razón para abandonar algo que funcionaba. Hoy, la lanolina se encuentra en cremas, bálsamos labiales, acondicionadores y productos para bebés. La industria moderna la purifica hasta dejarla blanca y sin olor, pero en esencia es lo mismo que recogían los campesinos medievales con cucharas de madera. Esa continuidad histórica nos recuerda que, a veces, los secretos más valiosos no se inventan en laboratorios, sino que se descubren observando a la naturaleza. Lo que en su momento fue un truco de supervivencia ahora es un producto de lujo, y sin embargo la aplicación original, impermeabilizar ropa y cuero, sigue siendo válida. Hoy en día, quienes practican bushcraft o supervivencia en la naturaleza recuperan estas técnicas medievales. Extraen lanolina de lana cruda, la mezclan con cera de abejas o aceites naturales y la aplican en capas y botas tal como lo hicieron los pastores hace 1000 años. El resultado es ropa que resiste la lluvia sin depender de productos químicos modernos. También hay una lección más amplia en todo esto. Los medievales no pensaban en términos de sostenibilidad, pero lo practicaban de forma instintiva, aprovechaban cada recurso hasta el extremo. Nada se desperdiciaba: la carne para comer, la leche para beber y hacer queso, la lana para ropa, la lanolina para protección. Esa filosofía de uso completo aseguraba no solo la supervivencia, sino también la continuidad de la comunidad. En un mundo donde los recursos eran limitados y los inviernos duros, esa mentalidad era más importante que cualquier lujo. El secreto de la lanolina es, en realidad, un recordatorio de cómo la humanidad aprendió a sobrevivir gracias a la observación y la inventiva. Nos habla de un tiempo en el que cada gota de grasa extraída de un vellón podía significar ropa seca, botas resistentes o un saco de grano a salvo de la humedad.
Y si lo pensamos bien, no hemos avanzado tanto. Seguimos recurriendo a los mismos principios, solo que envueltos en envases brillantes y etiquetas modernas. Hoy en día, reproducir lo que hicieron los campesinos medievales no requiere ser químico ni disponer de grandes instalaciones. Basta conseguir los mismos principios que ellos descubrieron hace siglos: calor, paciencia y observación. Lo que haremos ahora es repasar cómo aplicar este conocimiento paso a paso para que cualquier persona pueda experimentarlo por sí misma, y de paso entender cómo una técnica tan simple pudo ser la diferencia entre la vida y la muerte en un invierno medieval. El primer requisito es la materia prima: lana sin lavar. En muchos casos, la lana que se vende hoy ya está procesada y ha perdido la mayor parte de la lanolina. Si se quiere hacer el proceso de forma auténtica, lo ideal es conseguir vellones recién esquilados, tal como hacían los pastores. No importa si tienen restos de tierra o paja, eso formaba parte del día a día medieval. Lo fundamental es que aún contengan la grasa natural. Una vez con la lana en mano, se necesita un caldero grande con agua. El fuego debe calentarlo hasta un punto justo antes de la ebullición. No conviene hervir con violencia porque eso daña la fibra. Lo que se busca es mantener el agua en un estado de calor constante que permita desprender la grasa. Se introducen los vellones y se dejan reposar, sin agitarlos demasiado, para que la lanolina se funda lentamente y flote en la superficie. El proceso requiere repetir varias tandas, y al final se obtiene un agua espesa, con una capa grasa que se recoge con cucharas de madera o con trapos que después se exprimen. Lo que se obtiene al enfriar es la lanolina en su forma más pura y natural. Aunque su aspecto pueda parecer tosco, una mezcla cerosa, amarillenta y con un olor fuerte, esa era la sustancia que mantenía secas a las comunidades enteras durante las lluvias interminables. Con la lanolina lista, se pasa a la aplicación. La forma más efectiva es calentar ligeramente la prenda o el cuero que se quiera proteger. El calor abre los poros de la fibra y permite que la grasa penetre mejor. Se unta con las manos, en movimientos circulares, asegurándose de que toda la superficie reciba una capa uniforme. Luego se cuelga y se deja secar lentamente, lejos del fuego directo. Tras unas horas, la prenda tiene un nuevo comportamiento. El agua ya no se absorbe, sino que resbala y cae. En cuero, el procedimiento es similar, pero con un paso adicional de pulido. Tras aplicar una capa fina, se frota con un trapo áspero para que la grasa se absorba mejor y deje un acabado más uniforme. De esa manera, las botas, cinturones o fundas se mantienen flexibles y no se agrietan con el frío o la humedad. Para lonas y sacos, lo habitual era impregnar de manera más generosa y repetir el proceso un par de veces para lograr una resistencia mayor. Una de las ventajas de la lanolina es su versatilidad. No solo impermeabilizaba ropa y cuero, también ofrecía protección contra la corrosión en metales. Muchos campesinos frotaban hebillas, cuchillos y herramientas con restos de lanolina para mantenerlos libres de óxido. Incluso se usaba como ungüento rudimentario para curar manos agrietadas, demostrando que los campesinos medievales no separaban tanto las funciones como lo hacemos hoy. Un mismo producto servía para múltiples necesidades. Al observar todo el proceso, se entiende por qué esta técnica era tan importante. La impermeabilización de ropa y equipo no era un lujo, era supervivencia. Una capa seca podía marcar la diferencia entre resistir la humedad de un invierno o caer enfermo. Un saco protegido podía conservar granos durante semanas, evitando la ruina de una familia. Y todo gracias a un secreto que no venía de alquimistas ni de nobles, sino de la vida cotidiana de pastores y campesinos. Lo más revelador es que esta sabiduría no desapareció. Aunque la industrialización trajo plásticos, químicos y sprays modernos, la lanolina siguió siendo utilizada en comunidades rurales durante siglos. Incluso hoy, quienes practican la vida al aire libre, el bushcraft o la supervivencia, redescubren este método. Siguen los mismos pasos que los campesinos medievales: caldero, lana sin lavar, fuego lento, paciencia y aplicación cuidadosa, y descubren que la naturaleza sigue ofreciendo soluciones que no han perdido su eficacia. Esta continuidad histórica nos enseña algo fundamental: las soluciones prácticas no necesitan ser complicadas para ser efectivas. Los campesinos medievales no hablaban de sostenibilidad ni de química,
pero lo practicaban día tras día. Todo tenía un propósito, nada se desperdiciaba. La lanolina era un regalo más de un animal que ya les daba alimento, abrigo y fuerza de trabajo. Aprovecharla al máximo era parte de un ciclo de supervivencia que aseguraba la vida en tiempos duros. Y aquí está el gran secreto. No se trata solo de impermeabilizar telas, sino de comprender una mentalidad. Los medievales vivían atentos a cada recurso, sabiendo que de su ingenio dependía superar inviernos interminables, lluvias constantes y cosechas inciertas. Nosotros, en cambio, tendemos a buscar soluciones rápidas en tiendas o laboratorios, olvidando que la naturaleza ya resolvió muchos de estos problemas hace siglos. El aceite de oveja, extraído de la lana y convertido en escudo contra el agua, es una de esas lecciones que sobreviven al tiempo. Puede que hoy lo encontremos en frascos elegantes como crema hidratante, pero su origen es mucho más humilde. El caldero humeante de una familia que buscaba no enfermar bajo la lluvia. Y es esa humildad la que lo hace tan poderoso. El día que alguien vuelva a poner a prueba esta técnica, calentando lana y recogiendo la grasa, estará conectándose con un legado medieval que no solo impermeabilizó ropa, sino que mantuvo viva a toda una sociedad. Es una invitación a mirar atrás y reconocer que, a veces, el futuro también se encuentra en los secretos del pasado.